Buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de entrevistas aquí en Plural, tu medio digital. Mi nombre es Juan Diego Hurtado y estoy ahora y me acompaña Cecia Pérez. Cecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Diego. Efectivamente, nos encontramos en el espacio de entrevista de nuestro diario Plural y tenemos la grata sorpresa de un empresario influyente, el ingeniero Roque Benavides, que además ha sido expresidente de la CONFIET, en la cual vamos a tratar temas de coyuntura política, económica y social. ¿Cómo está, ingeniero Roque? Adelante. Muy bien, muchas gracias, Cecia. Aprecio mucho la entrevista, de poder transmitir algún mensaje constructivo, peruanista, ¿por qué no decirlo?, a toda su audiencia. Sí, así es, ingeniero. Muchísimas gracias. Ingeniero, después de haber escuchado, ¿no?, la presentación o los debates de los equipos técnicos de las dos fuerzas, tanto de Keiko Fujimori como de Castillo, y haber escuchado el debate presencial este domingo pasado, ¿qué opinión tiene al respecto de sus programas de gobierno referente a la economía, al ámbito social en los próximos 5 años? Bueno, comenzando por los equipos técnicos, yo tengo que reconocer mi admiración por don Luis Carranza, un hombre conocedor de la economía, un hombre que se expresó con cifras muy concretas y tuvo de sparring al señor Pari, que al final se quedó dormido en el debate, cosa que por supuesto preocupa. Y luego tuvimos a un hombre como Carlos Brus, que tiene tanta experiencia y también me impactó muchísimo. Fernando Rospigliosi, un hombre que ha sido exministro del Interior, un hombre que se comportó también, quién sabe, con mucho apasionamiento, porque quienes admiramos a la Policía Nacional tenemos que defenderla, como admiramos a nuestras Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese grupo de gente generó una impresión mejor que el equipo que presentaba a Perú Libre. Y eso se vio reflejado, creo yo, en las encuestas. Y luego vino el debate presidencial y es evidente que la experiencia que ha adquirido en 3 campañas presidenciales la señora Fujimori, pues hizo que repitiera un poco lo que dijo su equipo técnico, pero además con una gran fluidez y una gran fuerza. Yo espero que los dos candidatos pues sigan comportándose como hasta ahora, creo yo que bastante bien, y espero que todas las heridas que se puedan haber abierto en esta campaña presidencial pues se sanen, y por el bien del Perú a partir del 28 de julio. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides. Viendo el tema que está comentando acerca sobre los equipos técnicos, qué es lo que podría pasar también con el Perú en el tema de materia económica, yendo un poco más allá ya de un tema específico con usted, en el tema de la minería, ¿qué opinión le merece que el señor Castillo haya expresado que, por ejemplo, el proyecto de Tía María no vaya, ¿no? ¿Y cuál sería el impacto para el Perú si las ideas que su partido o que él mismo está expresando de revisar, como él dice, contratos que realmente no se sabe de dónde salen los contratos, pueda pasar y qué impacto pueda tener con las inversiones, ¿no? Fíjese, yo creo que la economía peruana necesita seguir creciendo para generar más puestos de trabajo, para generar más bienestar a la población. Y en ese sentido no es solamente el sector minero, yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. El turismo, la agricultura, la ganadería, los servicios, el comercio y por supuesto la minería. Yo no sé qué obsesión tienen, que pareciera que es un premio decir tal proyecto no va y tal otro proyecto tampoco va. Lo que hemos vivido en los últimos tiempos, primero Conga y ahora Tía María, yo no entiendo, porque fíjese, como
yo, quién sabe, alguna participación tuve en lo de Conga, me referiré a Tía María, donde no tengo ningún interés en particular. Y Tía María es un proyecto que en la etapa de construcción inmediatamente generaría 4.000 puestos de trabajo. En la etapa de producción generaría 900 puestos de trabajo permanentes. Si es que nosotros ponemos en valor varios proyectos, tendríamos pues muchos empleos que se generarían. El cálculo que se ha hecho, y lo ha hecho el Instituto Peruano de Economía, es que si pusiéramos en valor los 56.000 millones de dólares que tenemos en proyectos mineros, se podrían generar 2 millones de puestos de trabajo. Y la verdad es que después de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, de esta crisis política, donde han caído pues 4 presidentes, pues nosotros tenemos que preocuparnos de la reactivación. Yo soy de los que creo que el gobierno que se instale a partir del 28 de julio tendrá que dedicarse prioritariamente a la salud, a la reactivación económica y a la gobernabilidad. No entiendo este tema de decir tal proyecto o tal otro proyecto no va. El Perú tiene muchas carencias y muchas necesidades, y yo no puedo sino ser un entusiasta de que se saquen adelante los proyectos. Fíjese usted, Arequipa es la región que más crece en el Perú, producto de la ampliación de Cerro Verde, producto del impacto que tiene Bambas y tiene Constancia, producto de las medianas empresas mineras, Buenaventura en Orcopampa y Tambomayo, Hochschild en Arcata, Cayoma, todas esas zonas. Eso ha generado mucha actividad económica en Arequipa y ha contribuido al crecimiento del departamento o región que más ha crecido en el Perú. Yo, sinceramente, tengo mucha ilusión que haya un cambio de actitud y que realmente se promuevan esos proyectos. Sí, ingeniero, una respuesta bastante reflexiva, ¿no?, sobre lo que es la inversión en nuestro país, ¿no? Se tiene en cuenta que en el año 2017 y 2018 el Perú estaba dentro de los 20 lugares, digamos, atractivos para las inversiones. Sin embargo, en estos últimos años, producto de esta crisis económica que se ha visto en el país, se ha de alguna otra manera ahuyentado las inversiones en nuestro país, ¿no? ¿Cuál cree, ingeniero, que serían las propuestas para que nuestro país sea atractivo en estas inversiones, ¿no? Considerando en todos los rubros lo que es turismo, minería y en todos los rubros que podrían ayudar al desarrollo de nuestro país. Sí, muchos de ustedes no sabrán que yo soy profesor docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Profesor ya desde hace 3 semestres y dicto un curso que se llama Estrategia Gerencial. En ese curso tenemos 2 sesiones para discutir la competitividad del sector minero. Y más allá del sector minero solamente, la competitividad tiene que ver con qué tan eficientes somos en nuestro país en los distintos rubros. Y uno de los aspectos fundamentales es cómo atraemos inversión, porque en función de la competitividad es que se atrae tanto inversión nacional como inversión extranjera. La competitividad tiene varias aristas: el tema tributario, el tema regulatorio y burocrático, el tema de la infraestructura, el tema de los conflictos sociales. Y entonces nosotros hemos caído producto de que pareciera que no nos damos cuenta que tenemos que subsanar todos esos problemas. Cuando en una campaña presidencial se discute que hay que ir en contra de la minería, lo único que estamos haciendo es generando conflictos sociales. Cuando no facilitamos la inversión, estamos generando burocratismo. Cuando hablamos de que el 70% de las ventas debe ser pagado por las empresas mineras, pues simplemente nos saca de mercado. Australia, Canadá, Chile, Sudáfrica, Estados Unidos se llevarán todas las inversiones que se pueden atraer a nuestro país y por supuesto los puestos de trabajo que se podrían generar. Así que yo soy de los que creo que el Perú tiene que enfocarse en la competitividad, en la eficiencia del Estado. ¿Cómo hacemos para trabajar juntos
el sector público y el sector privado, en beneficio de la población en su conjunto, pero principalmente de la población en las áreas rurales, en las zonas altoandinas de nuestra patria, en las zonas de la selva. Nosotros tenemos que generar puestos de trabajo para esa gente que está más desempleada que otros en el Perú. Excelente. Ingeniero, hablando de competitividad y un tema que ha estado muy presente durante toda la campaña del señor Castillo, de lo que mencionaba del 70%, 30%, ¿usted podría indicarle, por favor, a nuestra audiencia qué es lo que realmente sucede con la minería? ¿Cuánto porcentaje de impuestos realmente se recauda a través de los proyectos mineros, el canon y la cantidad de este recurso que se tiene para la gente, ¿no? Porque más allá de todo lo que se pueda recaudar a través de los proyectos mineros y la competencia que nosotros vamos a tener para que la inversión llegue, es cómo también manejan los recursos los presidentes regionales o las autoridades que tienen estos recursos, ¿no? ¿Puede usted darnos un pequeño resumen de cómo va el sistema tributario con el tema de las concesiones mineras, por favor? Fíjese, comencemos por decir que el sector minero representa algo así como el 10% del Producto Bruto Interno. Vale decir, de todo lo que se produce en el Perú, 10% lo pone la minería. Pero representa cerca del 30% de todos los tributos que se recaudan en nuestro país. Representa cerca del 50% del consumo de energía en nuestro país. Por lo tanto, justifica el desarrollo de la industria energética del Perú. Genera cerca del 60% de las exportaciones del Perú. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué importan pues las exportaciones? Bueno, con esas exportaciones es que tenemos los recursos para poder importar el trigo, el maíz, importar las computadoras que estamos utilizando en esta entrevista, importar los bienes de capital, la maquinaria que se necesita para construir carreteras. Y entonces hay que entender que la minería contribuye mucho en ese aspecto, pero también contribuye en la generación de infraestructura, porque una mina que está en la punta del cerro, donde el diablo perdió el poncho, necesita pues carretera, necesita líneas de alta tensión, necesita comunicaciones, y eso va quedando para la región donde opera esa mina. Por lo tanto, contribuye a la descentralización de nuestro país. Es evidente que el sector minero sí contribuye al desarrollo de esas zonas que no pueden justificar, qué sé yo, el sembrío de caña de azúcar o un puerto, porque están pues a 4.500 metros de altura, ¿no? Entonces, hay que entender que el sector minero responsable, el sector minero que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, es un sector que contribuye muchísimo. Yo quiero además decirle que esos recursos que genera la minería, pues evidentemente no son usados eficientemente. El tema de la descentralización en nuestro país es algo que tenemos que enfrentar. El sabio Javier Pulgar Vidal hablaba de las 6 regiones transversales de nuestro país y que fueran unidos por el Mar de Grau, porque esas 6 regiones tenían costa, sierra y selva. Y entonces eso permitiría un mejor manejo de los recursos. Lo que es concreto es que hoy día las regiones mineras del Perú tienen a todos sus gobernadores o están enjuiciados, o están sentenciados, o están investigados por mal uso de los recursos. En una sociedad normal, lo que sucede es que el sector privado genera producción, que genera excedentes, sobre esos excedentes se pagan los impuestos, y esos impuestos son obligación del Estado, la redistribución de esos impuestos. Lamentablemente, no ha sido todo lo eficiente que debería de ser, y yo creo que hay que repensar el Estado peruano. Creo que la reforma del Estado es fundamental. Yo sé que a los burócratas no les gusta que uno diga estas cosas, pero estoy seguro que ellos mismos se sienten muy frustrados cuando no pueden avanzar en los proyectos que quisieran desarrollar. Así que
veamos cómo asociados públicos y privados somos más eficientes y así generar mucho más bienestar para nuestro país. Sí. En ese orden, digamos, de ideas y reflexión que usted ha hecho bastante amplia, ¿no?, sobre el tema de la minería y la inversión en nuestro país, resulta curioso, ¿no?, la incongruencia que tiene el candidato Castillo al afirmar lo siguiente, ¿no? Decir que la minera, lo que es las mineras no van en nuestro país, y luego que hacer esta suerte de cierre de brechas en el tema de la educación, de la salud, ¿no? Sabiendo que el tema de la minería y la inversión dan pues ingresos significativos a la economía de nuestro país. Entonces, ¿cómo es que el candidato, el señor Castillo, pretende recortar estas brechas de desigualdad que él siempre ha hecho mención en su discurso de campaña sobre la salud, la educación y lo que es el empleo también? Y no solo en niños y niñas, sino también en los jóvenes, considerando que existe cerca del 27% de jóvenes en nuestro país, ¿no? Y que según ley, jóvenes considerado de 15 a 29 años, ¿no? Entonces sería respecto a ello, ¿no?, ¿qué opinión se merece el señor Castillo, ¿no?, en su incongruencia en sus discursos que da? Bueno, yo creo que la principal incongruencia es cuando él dice no más pobres en un país rico. Y a mí me gusta esa frase, me gusta mucho. Sin embargo, hay que entender, y esa es la parte que no entiende el señor Castillo, que para ser país rico tenemos que poner en valor nuestros recursos, comenzando por la innovación, comenzando por la tecnología, pero también poniendo en valor nuestros recursos naturales en la pesca, en la agricultura, en, ¿por qué no decir, la forestería y en la minería? Si es que nosotros queremos tener recursos, necesitamos poner en valor esa producción. Y esa es la forma como muchos países, como Canadá, como Australia, como el mismo Chile, como Sudáfrica, se han desarrollado, Estados Unidos. Y claro, una de las cosas adicionales que yo podría decir, el señor Vizcarra, de triste recordación, también decía que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. En el fondo, lo que él transmitía era que había que poner en valor los recursos naturales. Pero claro, a renglón seguido iba y conversaba con el señor Cáceres Yique y le decía, no te preocupes que no vamos a sacar adelante ningún proyecto minero. O sea, las incongruencias lamentablemente son la constante en nuestro país. El señor Castillo es incongruente a la hora que necesita recursos y que no quiere poner en valor los recursos naturales que tenemos a disposición. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. No son muchos los países del mundo que tienen esta potencialidad, y creo yo que nosotros no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de ponerlos en valor. Excelente, ingeniero Roque. Ingeniero Roque, para cerrar ya esta entrevista, ¿cómo ve usted? ¿Qué opinión, cómo ve usted qué es lo que pueda pasar este domingo para las elecciones? ¿Qué sucedería para usted si gana o Castillo o gana Keiko Fujimori sobre el impacto real? Vamos a dejar claro la palabra real, el impacto económico, ¿no? O de país, crecimiento, porque si bien es cierto, estamos de acuerdo con que las incongruencias del señor Castillo no tienen mucho sentido en materia económica, política, social, tenemos que ir a la mano de la señora Keiko Fujimori, pero en materia económica como tal, no es una salvadora del país. ¿Cómo ve usted que va a estar el Perú después del 6 de junio? Y hay que entender que este sistema de dos vueltas, la elección original, donde los dos candidatos obtuvieron cerca del 30% en total, quiere decir el 70% de los peruanos no votamos por ninguno de los dos, me incluyo entre ellos. Y en ese sentido, en esa primera vuelta sí se elige al Congreso de la República.
Hoy día tenemos un Congreso que tiene 10 bancadas, y si ustedes me permiten, yo creo que son 11, porque la bancada de Perú Libre son 2 bancadas, una del señor Cerrón y otra del señor Castillo. Y por lo tanto, son 11 bancadas que se tienen que poner de acuerdo. Quien salga elegido este 6 de junio y inicie su gobierno el 28 de julio, tendrá necesariamente, democráticamente, que coordinar con todas las fuerzas en el Congreso. Acá, cuando el señor Castillo dice, yo voy a una nueva constitución, pues el sistema legal vigente contempla que se pueden hacer modificaciones en la constitución política del Perú a través de normas que el propio Congreso puede desarrollar. No, mucha gente no se da cuenta de que desde 1993 a la fecha se ha modificado la Constitución en 25 veces. 25 veces han habido modificaciones. Por lo tanto, si el señor Castillo y algunos otros creen que se debe hacer modificaciones, pueden ir a través de los cánones constitucionales. Y eso es lo que uno esperaría que suceda. Y por supuesto, eso tendría un impacto sobre la economía. En el fondo, lo que estamos nosotros enfrentando son 2 sistemas. Un sistema, como dice el señor Cerrón, marxista-leninista, que cree en las empresas estatales, que en el pasado han generado unos grandes déficits fiscales y que han llevado a la pobreza y a la inflación que tuvimos en la década de los 80 y todavía a comienzos de los 90, y un sistema que esencialmente lo que contempla es que seamos mucho más conscientes del desarrollo social que necesita nuestro país, pero por supuesto cuidando la macroeconomía, cuidando las inversiones. Y en ese sentido, pues inicialmente tendrán que recurrir al Congreso de la República para pasar las leyes que ellos consideren convenientes para poder llevar a cabo esos programas. Pero nadie puede gestionar trámites en el Perú, nadie puede pasar por encima de los cánones democráticos y lamentablemente creo que si es que el señor Castillo y fuera a nacionalizaciones, estatizaciones, por supuesto cierre del Tribunal Constitucional, cierre de la Defensoría del Pueblo, pues... O cierre el mismo Congreso. O cierre el Congreso, eso está en contra de todo lo que significa la democracia en el Perú. Yo espero que la señora Fujimori cumpla también con su promesa de campaña que la ha hecho ante el señor Vargas Llosa y tantos otros, de que por supuesto va a respetar la democracia y que no va a haber pues imposiciones. Cualquiera de los dos que gane tendrá que tener un gobierno de ancha base, tendrán que ser convocantes, porque como dije inicialmente, ellos dos han sido elegidos por 30% de los votantes, pero ellos tienen que responder al 100% de los votantes, y por lo tanto tienen que convocar a gente inteligente, gente capaz, que pueda contribuir a que en el Perú haya una mayor y mejor gobernabilidad. Así es, ingeniero Roque Benavides, muy acertada su reflexión respecto a esta coyuntura en la que vivimos, ¿no? Y de verdad que es un importante, digamos, partido que se juega el Perú este 6 de junio, ¿no? Pero antes de terminar, ingeniero, esta entrevista, me gustaría traer a colación y decirlo así expresamente la frase célebre de Haya de la Torre, ¿no? A lo que manifiesta también el señor Castillo, que es totalmente contradictorio con ello y que se mantiene vigente esta frase de Haya de la Torre, donde señala, no hay que quitarle al que tiene, sino generar riqueza para el que no la tiene. Entonces, de acuerdo a esta frase, ¿cuál sería su opinión o cuál sería el mensaje que le daría a los ciudadanos que se encuentran en una posición ahora todavía indecisos? No saben si votar por el modelo democrático que está ofreciendo y que se ha comprometido la lideresa de Fuerza Popular, o votar por el modelo económico cerrado que está ofreciendo, por otro lado, el señor Castillo, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje para esas personas que aún todavía están indecisos y no han decidido su voto? Frase de Haya de la Torre en 1945, cuando el mundo comenzaba a cambiar, cuando Haya de la Torre ya era un hombre maduro, un hombre de 50 años, un hombre que creyó en la libertad, en el pan con libertad. Pan que significa el desarrollo económico y libertad que significa la libertad democrática, la libertad de los derechos humanos. Yo creo que mucha gente no entiende que principalmente el sector empresarial peruano está compuesto por la micro y la pequeña empresa. Muchas empresas son empresas familiares, emprendimientos de un gran esfuerzo de las familias. Cuando a mí me tocó estudiar mi maestría en Inglaterra, yo hice una tesis y me di con la sorpresa de que en los Estados Unidos el 98% del número de empresas son micro y pequeñas empresas. 2%, por supuesto, son Microsoft y General Electric y General Motors, las grandotas, y que representan seguramente un porcentaje por encima del 40% de la economía americana. Pero quienes generan los puestos de trabajo, quienes están comenzando a desarrollar sus actividades, es la micro y la pequeña empresa. Esas empresas merecen el respeto de nuestros gobernantes, merecen ser promovidas y para eso hay que dar las condiciones. Yo sí creo en crear riqueza para el que no la tiene y no quitarle al que la tiene, porque en el fondo estaríamos destruyendo valor en una economía que necesita crear valor. Así que yo espero que toda nuestra población reflexione y diga, ¿sabe qué? Queremos un futuro promisorio, un futuro diferente, un futuro con responsabilidad, con desarrollo social, un futuro con sostenibilidad, como lo entienden las Naciones Unidas, que no es otra cosa que una mesa con 3 patas, y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y una tercera pata que es fundamental, que es el desarrollo económico. Del cuero salen las correas, y si nosotros no seguimos en una tendencia de crecimiento económico, difícil va a ser poder redistribuir una riqueza que no se genera. Así que yo espero que todos reflexionemos y votemos adecuadamente. Leamos. Me di con la sorpresa el otro día en una de mis tantas lecturas que dice que el lector viene de la palabra lector. Hay que leer para poder elegir bien. Hay que educarse, hay que prepararse, hay que enterarse para elegir bien. Y yo creo que el Perú merece un futuro promisorio. Y creo que el Perú es mucho más grande que sus problemas. Excelente reflexión, ingeniero Roque. Solo para terminar, ¿ha conversado usted con la señora Fujimori? ¿Alguna vez le ha pedido poder ingresar al equipo técnico con usted para poder ayudar de alguna forma al país? Yo conocí a Keiko Fujimori cuando en la década de los 90 fui presidente de la CONFIEP, hacia finales de la década de los 90. Y desde entonces he tenido una relación nada mayor, no somos íntimos amigos ni mucho menos. Cuando a mí me tocaba ir por trabajo a Nueva York y ella estaba estudiando en la Universidad de Columbia su maestría, la invité alguna vez a cenar y ustedes comprenderán que un estudiante universitario al que invitan a cenar pues acepta violentamente, porque normalmente están pues todos muy ajustados como lo estaba ella. Ahí conocí yo a su marido, al que es hoy día su marido, en esa época era su novio, y después nos hemos dejado de ver. Últimamente tuve la oportunidad sí, de saludarla en un evento social, pero muy a la ligera. La verdad es que no nos hemos visto mucho en todos estos años. Okay. Muy bien, ingeniero Roque Benavides, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado aquí en este espacio de entrevista de nuestro diario digital Plural
Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, a lo mejor después de los resultados que tenemos este 6 de junio, para nuevamente nos cuente, nos hable, nos dé sus aportes sobre esta coyuntura en la cual estamos atravesando. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales. El día de mañana también tenemos otra entrevista. Esperamos se conecten a las 7 de la noche en este mismo horario. Gracias. Muchas gracias.